estar aquí. Amén. Quiero darle la bienvenida si alguno de ustedes no ha estado anteriormente con nosotros y ha adorado, sepa que es más que bienvenido. Un placer tenerlo. Vamos a estar hoy en el libro de Hebreos, capítulo 12, versículo 4 al versículo 13. Hebreos, capítulo 12, versículo 4 al versículo 13. El beneficio del dolor es el tema de esta mañana, el título de esta mañana. El beneficio del dolor. Hebreos, capítulo 12, versículo 4 al versículo 13. Antes de iniciar el sermón, quiero que vayamos a nuestro Dios en oración para presentarle este momento. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por el compañerismo de tu pueblo. Gracias te damos, Señor, porque eres nuestro Dios y Salvador, y en tu plan has creado la forma de continuar nuestro impulso hacia ti, un caminar más estrecho y una madurez continua. Rogamos que tú uses a este tu siervo para tu honra y gloria, en el nombre de Jesús. Amén. El beneficio del dolor. Aparenta ser una contradicción de términos, porque ¿en qué beneficia el dolor? Al fin y al cabo, ¿a quién le gusta el dolor? ¿Habrá algún propósito en él? Pues un rey europeo en la Edad Media decidió bautizarse, y mientras era bautizado, quien lo bautizaba tenía un bastón. Esa época no había pavimento, y para poder tener más agarre, el bastón tenía una puya y se clavaba en el piso. Después de ser bautizado, quien bautizó al rey, al igual que el rey, sale del agua y el ministro comienza a orar. Después de la oración, mira hacia abajo y nota que el pie del rey está todo sangrado. Y resulta que su bastón estaba clavado en el pie del rey. Temeroso de lo que estaba pasando, el pastor le dice al rey: oye, ¿y por qué no dijiste algo? Y el rey decía: bueno, es que yo pensaba que era parte del ritual. Él no sabía. Y en ignorancia, pues soportaba el dolor. A veces uno sufre de la misma manera porque no encuentra el sentido detrás del dolor, de la pena, del sufrimiento. Y el sufrimiento es una experiencia que todo ser humano de alguna manera lo tiene. Algunos reaccionan de una manera y otros de otra, pero todos tenemos experiencia con lo que es el dolor, la pena y el sufrimiento. Y resulta que la existencia misma del dolor, del sufrimiento, de la pena, causa conflicto con la fe. Desde hace muchos siglos, de hecho, antes de Jesús, se creó un argumento filosófico en contra de la existencia de Dios. Y el argumento va de esta manera: Dios es amor y todopoderoso. Esa es la primera premisa. Dios es amor y todopoderoso. Segunda premisa: el dolor existe. Tercera premisa: si Dios es amor, se deshacería del dolor, porque quien ama no quiere que la gente sufra, experimente dolor. Si Dios es todopoderoso, puede deshacerse del dolor. Penúltima premisa: el dolor existe. Última premisa: por lo tanto, o Dios no es amor o no es todopoderoso. ¿Por qué? Porque si Él es amor, no existiría el dolor, porque una persona que ama trata de deshacerse del dolor.
Y si él no se deshace del dolor, entonces porque no puede deshacerse del dolor. Y si él no puede, entonces no es todopoderoso, porque el que puede todo, pues tiene el poder o la capacidad de deshacerse del dolor. Entonces ven ustedes cómo los filósofos les encanta batallar con el problema del dolor. Recuerdo yo, no hace mucho tiempo, estaba conversando con un muchacho que me decía, pues fíjate, pastor, que yo no creo en Dios. Y yo le preguntaba, ¿y por qué es que no crees en Dios? Decía, y bueno, porque Él se llevó a mi papá. Y desde que Él se llevó a mi papá, yo estoy muy molesto con Él. Por eso yo no creo en Dios. Y yo le decía, ¿y cómo puedes estar molesto con alguien que no existe? Está raro, ¿verdad? ¿Y cómo puede alguien que no existe llevarse a otra persona? Obviamente hay problemas lógicos en su argumento, pero el punto no es ese. Él no me está comunicando que él no cree en Dios. Él me está comunicando que él tiene problemas con Dios. Él no está contento con Dios, porque él piensa que Dios se llevó a su papá. El dolor causa tensión con la fe. Obviamente, más adelante uno puede notar el beneficio del dolor, pero en el momento, pues uno de los atributos del dolor es que, pues duele. ¿Cómo puede entonces uno armonizar nuestra fe en Dios, en un Dios que es bueno, con la existencia misma del dolor? Hebreos 12, 4 al 13. Leamos. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. ¿Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, hijos míos, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él? Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, bien os trata como a hijos. Porque el hijo es aquel a quien el padre no disciplina. Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y lo venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Qué interesante este pasaje, ¿verdad? Sin duda alguna. Y trata del dolor, pero lo ve desde una perspectiva muy, muy diferente. Lo ve desde la perspectiva de la disciplina. El contexto del pasaje nos ayuda a entender aún más lo que hemos leído. Y el contexto del capítulo 12, pues naturalmente es el capítulo 11. Y el capítulo 11 es un capítulo tan conocido por todos nosotros. Desde que éramos niños en la escuela dominical nos enseñaban a memorizar Hebreos 11:1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera,
Exactamente, ya nosotros sabemos ese pasaje y habla de la importancia de la fe. ¿Qué tan importante es la fe? Versículo 6, tal vez incluso usted se lo recuerda, que dice, pues sin fe es agradar a Dios. Entonces, como que la fe es importante, ¿verdad? Es imposible, no se puede agradar a Dios. ¿Por qué? Por asunto de lógica, porque es necesario que el que le cree, que crea que Él es y que Él es galardonador de los que le reciben. Entonces, yo no puedo tener fe en Dios sin creer que Él existe. No puedo agradar a Dios sin tener en mente, pues, que hay un Dios. Y ese es el punto del versículo 6. Pero luego el capítulo se va en detalle a darnos ejemplos de personas que nosotros consideramos ser los héroes de la fe, mencionando a Abraham, a Isaac, a Jacob, a Enoc, a Elías. Y da ejemplos de fe que como que se va al extremo de siervos de Dios que fueron cortados en dos, que tradicionalmente consideramos esa fue la pena de Isaías. La tradición nos dice que Isaías, por su fidelidad a Dios, Isaías, el que escribió el libro de Isaías, murió siendo cortado en dos. Menciona de hombres que eran fieles a Dios como Daniel. Y menciona palabras tales como personas que la tierra no era digna de recibirlos por una fe a tal nivel que ellos poseían. Y la pregunta es, ¿y cómo podemos nosotros saber que la fe de ellos era tan grande? Por su fidelidad en el dolor. Su fidelidad a la misión de Dios para ellos. ¿Se acuerdan de Jeremías? Un hombre fiel en lo absoluto a Dios. Pero su fidelidad lo llevó a que lo tiraran en una cisterna, a un hoyo lleno de lodo, y que se estaba hundiendo. Estaba siendo comido por el lodo mismo. Y por compasión lo sacaron. ¿Por qué lo tiraron? Por su fidelidad a Dios. Hombres como Ezequiel, fiel al extremo a Dios. Dios le mandaba a hacer cosas que uno dice, ay carambas. Oye Señor, ¿no habría otra forma de...? Hasta el profeta mismo cuestionó a Dios. Dios le dice, mira, acuéstate a un lado por 2 años. Y usted dice, pues no hay problema, ¿verdad? Porque cada quien se duerme en un lado en la cama. ¿O no es así? Y usted ve el colchón de la cama y usted sabe quién duerme en dónde porque tiene la forma del cuerpo en esa parte, ¿verdad? Y está gastada el colchón, pero solamente ahí. Pues ahí se duerme uno. Pero en el caso de Ezequiel era diferente. El Señor le dice, mira, tírate ahí en el suelo, duerme por 2 años ahí, no te levantes. Por 2 años. Y tú vas a cocinar, pero lo que te va, el combustible va a ser estiércol. Y cuando el Señor le habló de estiércol al profeta, el profeta dice, oye Señor, no habrá otra forma de dar esta enseñanza al pueblo. Pero el Señor Ezequiel tenía una convicción al extremo de quién Dios era y de la fidelidad que el Señor demandaba a sí mismo. Por lo tanto, cumplió. En ese recuento de hombres fieles, de personas sumisas en lo absoluto a la voluntad de Dios, es en ese contexto que encontramos el capítulo 2. Y nos dice, mira, esa gente son testigos. Y son testigos de la misma forma que los espectadores del juego son testigos.
Hoy es el Super Bowl, ¿verdad? El Supertazón. A ver cuánta gente viene al culto de inglés. Not the Bears, so nobody's gonna miss it. Como los Bears no están, entonces nadie va a faltar. Y un boleto al Supertazón es un boleto muy apreciado. Y cada boleto vale miles de dólares, ¿verdad? Hasta los que se van para allá lejos. Estaba yo escuchando en las noticias que la ciudad en donde se va a tomar lugar el Supertazón ya está esperando más de 1 millón de visitantes por causa del juego. Y mira cómo presenta entonces este contexto. El verso 1 del libro de Hebreos capítulo 12 dice, por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. En las carreras atléticas, en el mundo antiguo, la gente se despojaba de toda cosa que pudiera causar peso. Mi hermano mayor corre. Él es atleta, es corredor. Yo mencionaba hace un tiempo que después de viejo se dio cuenta que era bueno para correr. Y qué lástima, porque, oye, si te hubieras dado cuenta que eras bueno cuando eras joven, ¿cuánto provecho le hubieras sacado? Pero bueno, ahora después de viejo que sabe que es bueno para correr. Y está ganando plata. Yo, caramba, pues qué bueno. Pero él no corre con cualquier pantalón corto. Si usted va a correr, usted corre con cualquier pantalón. No, esos pantalones casi no pesan. Esos tenis casi no pesan. Tienen que ser buenos, pero livianos. En la antigüedad era aún más que la gente no quería peso alguno. ¿Y sabe cómo corrían? Desnudos. Ahí no hay peso. Completamente desnudos corrían en la antigüedad. Así eran las carreras. Entonces, utilizando esa imagen del atletismo, el autor del libro de Hebreos nos dice, mira, despójate de cualquier peso, de cualquier cosa que te impide llegar a la meta. ¿Y cuál es la meta? Jesús, quien es el autor y consumador de nuestra fe. Hay una meta para el cristiano y es llegar, como dicen las escrituras, a la estatura de un varón perfecto. ¿Y cuál es la imagen de ese varón? Bueno, es Jesús. Es alguien que está hecho a la semejanza de Jesús. De hecho, ese es el deseo de cada cristiano. Ese debe de ser el deseo y esa es la meta que las escrituras nos presentan de todo cristiano. De mirar a Jesús como usted miraba a su papá o a su mamá y usted la admiraba, ¿se acuerda? Wow. Recuerdo yo hace un par de años hablar con un muchacho que se siente avergonzado de sus vicios. Pero él no se siente avergonzado con Dios de su vicio, es con su mamá. Porque él dice, mi mamá es una santa. Y qué bonito que él percibe, él tiene esa imagen de su mamá, de un buen ejemplo a seguir, que le motiva a ser mejor persona. Y cuando uno era niño, uno quería ser como su papá, ¿se acuerdan? O su mamá. Cuando yo sea grande, yo quiero ser tal como mi papá o mi mamá. Pues de igual manera, el cristiano no es que quiera ser, es que debe de ser como Jesús. Y la Biblia presenta el ambiente para que eso sea posible. Lo hace en primer lugar cambiando la mentalidad del ser. El libro de 1 Corintios dice, ¿y quién enseñará a Dios? ¿Quién le instruirá? Mas vosotros tenéis la mente de Jesús.
la mente de Cristo, entonces tenemos una mentalidad guiada por el Sermón del Monte, por las enseñanzas de Jesús, por el ejemplo, por la vida de Cristo. Tenemos entonces testigos oculares, personas, y eso es lo interesante, que el verso que leímos da la impresión que de igual manera en una carrera, ¿no? Hay personas presenciando la carrera, como hoy va a haber personas presenciando el juego. Hay santos antiguos viendo la carrera de la fe que los cristianos tienen. Por eso, y esa es una carrera muy real, por eso es que Pablo en segunda de Timoteo capítulo 4 dice, he acabado la carrera. Pero acabar la carrera es un logro, pero no es un gran logro. No sé si usted se acuerda de Tres Patines. No eran 2 patines, son 3 porque el tipo era loco. Y estaba él mofándose de haber llegado en una carrera en segundo lugar. Y el juez le dice, ¿cuánto estaban compitiendo? Y dice, pues 2, yo y otro. El terminar una carrera es un logro. Pero el terminar bien, esa es la cosa. Y Pablo dice, he acabado la carrera, he guardado la fe. ¿Bajo cuáles circunstancias? Es la pregunta. Porque recuerdan que hay un pecado que asedia, un peso, hay algo que quiere mantener uno abajo. ¿Qué mantiene a uno abajo? Que es un peso tan fuerte que impide el movimiento hacia adelante. En su vida yo no sé. En el caso de los hebreos, aparenta que a Dios se estaban pasando por persecución. Y el autor le está diciendo, mira, mantengan la fe en medio de la persecución. La gracia le damos a Dios que no vivimos en un país en donde experimentamos esa clase de cosas. Pero aún así, a veces uno se siente pesado y la carga cansa. Cansa. Cuando yo era muchacho, yo en Costa Rica, andaba yo con unas mochilas de esos que andan por la montaña. Son unas mochilas de ese tamaño, grandísimas. Mi mochila tenía de todo, lo que yo iba a comer, y también yo cargaba con regalos. Eran regalos que yo utilizaba para bendecir a la gente y también atraerlos hacia mí, para yo predicarles. Y recuerdo yo como hoy que como yo tenía que caminar por horas y horas con esa cosa encima, yo me cansaba. Y cuando uno está muy cansado, a veces uno comienza a cuestionar, ¿verdad? ¿Para qué? ¿Para qué hacer eso? En el caso del libro de los Hebreos, en nuestro pasaje en particular, estamos hablando de siervos de Dios, siervas de Dios que estaban pasando por penurias grandes, persecuciones fuertes. Y el autor le dice, manténgase firme. Pero había un peso, y a veces nosotros también los tenemos. El peso de la muerte de alguien, el peso de un matrimonio roto, el peso de relaciones que aparentan no encontrar forma de ser restauradas, el peso de la situación financiera. Y eso cansa. Eso cansa. Hablaba yo con alguien recientemente que me decía, ya estoy cansada de estar sola. Es un peso. Hablaba yo con una persona en una ocasión que me dijo, pastor, yo estoy cansado de estar vivo. Hay peso. Mucho peso. ¿Cómo enfrentarlo?
¿Cómo enfrentar el dolor y la pena entonces? Y es aquí en donde aprendemos que, en primer lugar, la pena, el dolor, el sufrimiento es la herencia de los fieles. Es la herencia de los fieles. Recuerde que todo el mundo sufre. El que es cristiano sufre y el que no lo es también. Todos sufrimos. Los problemas que yo describí son problemas que todo ser humano posiblemente experimente. Algunos en a un grado más alto que otros, pero todos experimentamos. Pérdidas humanas, conflictos relacionales, vicios con los que se batalla. De una u otra forma, todo ser humano pasa por ello, pero el cristiano tiene una perspectiva diferente y lo ve como la herencia de los santos. Recuerdan el contexto nuevamente del capítulo 12, es el capítulo 11, y en el 11 nos describe seres humanos fieles a Dios, pero en medio de penurias extremas. Y gracias le damos a Dios que nosotros no hemos pasado por eso. Y de hecho lo expresó el pasaje mismo que dijo, no hemos sufrido hasta la sangre, hasta la muerte. Hay otros que entonces así les ha ido peor que nosotros. Pero el sufrimiento es la herencia de los santos. Porque en realidad el cristiano ve esa clase de situaciones como disciplina de parte de Dios. Y es lo que el pasaje aboga. Tienes que ver estas dificultades como que Dios te está disciplinando. Si usted tiene familiares pequeños, es posible que usted ha tenido que corregir a esa persona, ¿verdad que sí? La corrección tiene muchas formas. En la actualidad se corrige diferente a antes, aunque no todo el mundo corrige igual incluso ahora. ¿Usted se acuerda, qué sé yo, un par de años atrás cuando usted era niño o niña y usted metía la pata y su mamá llegaba a la casa y ¿qué pasó? Usted veía platillos voladores, pero también veía tazas voladoras y fajas que no vuelan, pero oye, que se sienten y se sienten bien. ¿Usted se acuerda de eso? ¿O usted era tan bueno que nunca le pasó, verdad? Y la corrección en el momento, el pasaje mismo nos dijo que a nadie le no es de agrado para nadie. Pero es con el propósito de mejorar a la persona. Mi hija tiene 3 años. Y yo le hablé, creo que fue ayer, y no me hizo caso. Pero yo sé que ella me oyó. Entonces yo voy a donde ella y le digo, ¿por qué no hiciste lo que papi te dijo? Y ella comienza a decir su cosa. Y yo le dije, vete a tu cuarto, encendí la luz y le dije, no salgas. Y a llorar, y a llorar, y a llorar, y a llorar, como los niños saben hacer, ¿no? Entonces cuando se calmó y todo, entonces yo le dije, ven, sal de vuelta. Y le dije, mira, cuando papi habla, escucha. Es con fines de una enseñanza, es con fines de crecimiento, de ayudar a que la persona llegue al siguiente nivel. Y esa es la forma en que el creyente tiene que ver el dolor, la pena, el sufrimiento como corrección divina. Pero hay personas que demandan de mucho para ser corregidos. En el cumpleaños de mi hijo Daniel el año pasado llegó un niño de la escuela donde él va. Y digo yo, ay carambas, el niñito tiene, creo, 5 años en ese momento. Pero ese niño no oye, y no es que es sordo. Y no respeta a nadie. Un terrorista. Caramba.
Y, y ya llegó el cumpleaños de Daniel, es esta semana. Ya va a cumplir 7. Ese fue, él cumplía 6. Ese fue. Y cuando le estamos hablando de a quién va a invitar para el cumpleaños de él, de una vez yo dije, ese niño no vuelve para la casa. Ese niño lo amamos a distancia. Hay gente que uno tiene que amarlo, pero de lejito, ¿verdad? Porque ese hombre, ese muchacho no oye, no escucha. A esa clase de persona hay que disciplinarlo diferente, ¿verdad que sí? Porque simplemente vete a tu cuarto y no funciona porque el muchacho no oye. Pero la disciplina, el dolor del parte del cristiano tiene que ser percibido como una disciplina del Señor. Porque es la herencia de los fieles y debe de ser aceptada. Nuestro pasaje de la lectura decía, oye, tenemos que considerar como sumo gozo cuando estemos pasando por tribulaciones, porque la prueba de nuestra fe produce paciencia. Pero ¿quién quiere pasar por eso? Y eso decía, en el momento nadie quiere ser disciplinado, pero más adelante trae frutos. Por lo tanto, debemos de aceptar el legado de los hombres y mujeres fieles a Dios, quienes fueron fieles, firmes en medio del dolor, de la pena, del sufrimiento. Y aún más, el dolor, la pena y sufrimiento, cuando se experimenta en fe, en fidelidad a Dios, nos hace copartícipe de la naturaleza divina. Si nosotros fuéramos a describir a Dios o buscar el atributo mayormente mencionado de Dios en la Biblia, ¿cuál sería? Fíjate que no es amor. Y Dios es amor. Pero el atributo más relacionado a Dios en la Biblia no es amor, sino santidad. Santidad. Oh, ¿se acuerdan ustedes? El sumo sacerdote tenía que vestir cierta ropaje, ¿verdad? Y tenía un gorrito y en la parte de la frente de ese gorrito que decía santidad a Jehová. Oh, y también incluso en el libro de Hebreos nos menciona esto, que el cristiano tiene que ser santo porque Dios es santo. Incluso va más allá y dice, sin santidad nadie verá al Señor. ¿Y cómo puedo yo ejercitarme en la santidad? Verso 10, capítulo 12 de Hebreos. Y aquellos, hablando de la corrección de los padres, ciertamente por pocos días nos disciplinaban, pocos en relación a la disciplina de Dios. Un padre o una madre corría a sus hijos posiblemente, ¿por qué? Digamos, unos 18, 20 años, porque ya se hacen hombres y mujeres, se van de la casa y ¿qué ya uno va a hacer? Cosechar lo que hizo. Pero antes de ahí, uno es en control. Por poco tiempo nos corregían, dice el pasaje. Como a ellos les parecía, en otras palabras, conforme a su juicio, lo que ellos consideraban que era mejor. Pero para los que nos es provechoso. ¿Quién es este? Este es Dios. Dios nos corrige para nuestro provecho, para que participemos de su santidad. En la antigüedad, el pater familia, así le llamaban, el padre de la familia, tenía autoridad absoluta sobre los que viven bajo su techo. Y cuando yo digo autoridad absoluta, tiene que ser aceptado así. De hecho, la ley romana dictaba que el padre podía incluso matar a sus hijos sin autoridad legal. O sea, no tenía que ir a juicio. Él legalmente podía quitarle la vida a sus hijos. Obviamente que eso no es algo que ellos practicaban con frecuencia, pero hasta ahí llegaba la autoridad del padre. Por eso es que dice el pasaje,
los padres nos corregían como ellos consideraban que era lo más correcto. Y a veces no aprovechaban nada, porque lo que hacía era que se desquitaban en la frustración de la vida en los niños, ¿verdad? Y aún así pasa. Tienen un mal día en el trabajo y llegan a la casa y el que paga son los hijos, por alguna razón. Pero Dios no nos corrige así, es para nuestro provecho. Es para que crezcamos, para que seamos participantes de su santidad. La santidad de Dios. ¿Cómo llego yo a perfeccionarme en santidad entonces? Es siendo fiel en medio de la tormenta. Es manteniéndome firme en mi fe en medio del dolor, del sufrimiento, de la pérdida. Es no es excluirme, abandonar todo porque ya no hay razón de vivir. Sí la hay. Dios es fiel y tiene una misión para la vida de todo ser humano. Y cuando la persona se mantiene firme en su fe en medio del dolor, llega a ser participante de la naturaleza divina misma, de la santidad de Dios. El Antiguo Testamento dice que nuestra justicia es como ropa sucia. ¿Se acuerdan de ese pasaje? O sea, lo mejor que yo tengo para ofrecer es ropa sucia para Dios. No es nada. Mi santidad no es nada. Yo como no tengo santidad propia porque soy pecador, necesito ser santificado. Y la santificación en mí toma lugar en mi fidelidad en medio del sufrimiento, en medio de la corrección. Entonces, la corrección de Dios trae beneficios eternos porque nos permite ver a Dios. Sin santidad, nadie verá al Señor. Por lo tanto, hermanos, adueñémonos de nuestra herencia. Gocemos de la naturaleza divina en nosotros. Y mantengámonos fieles en medio del sufrimiento. ¿Cómo sufres? Quiero pedir al grupo de alabanza que pase al frente. Y a usted le tengo una pregunta. ¿Cómo es que usted sufre? Porque todos lo hacemos. ¿Y cómo percibe usted el sufrimiento? El Señor quiere que lo veas como disciplina de su parte, porque te ama. Porque te ama. Y el pasaje mismo lo dijo, el padre que no corrige a sus hijos, entonces no es hijo, es bastardo, es un hijo ilegítimo. No es verdadero hijo. Y nosotros somos verdaderos hijos de Dios, porque hemos sido adoptados por el sacrificio de Jesucristo. Somos sus hijos. Y si hijos, entonces también tenemos que pasar por la disciplina de un padre que nos ama. Es porque Dios nos ama que pasamos por estas experiencias difíciles. Pero Él quiere que la pasemos en fidelidad, que veamos que es parte de nuestra naturaleza divina, es parte de la unidad nuestra con Cristo. Así como tenemos su mente, también tenemos sus sufrimientos y somos copartícipes del sufrimiento. Pero en el sufrimiento, Dios se manifiesta fiel. En el sufrimiento tenemos a Cristo que no nos deja o desampara, que está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. En el sufrimiento llegamos nosotros a ser copartícipes de la santidad de Dios. Y en el sufrimiento logramos ver la respuesta a nuestras oraciones cuando nos mantenemos fieles.
Sé fiel a Dios en medio de la tormenta que estás pasando. Yo no sé a qué se debe. Pero cuando eres fiel, eres semejante a los héroes de la fe que menciona el capítulo 11. Cuando tú eres fiel, logras sentir la presencia de Dios, quien está ahí contigo. Y cuando tú eres fiel, recibes la bendición de la santidad de Dios y de una herencia incorruptible en los cielos con nuestro Padre Celeste. Ahora sí, tú no has entregado tu corazón a Jesucristo, tú sufres, pero no como hijo, no como hija. Y no hay necesidad de sufrir de esa manera. Te reto esta mañana que pases al frente, pero estoy aquí esperando. Te reto a que pases como señal de arrepentimiento, de que reconoces en dónde estás y a dónde Dios te quiere y te puede llevar. Ven a Cristo en este día. Fue por ti que murió. Y te ama. Recibe salvación gratuita en Él. Tomemos esta decisión mientras nos ponemos en pie, hermanos.